Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Oscar, y al doctor Herrero por la convocatoria. En los próximos 40-45 minutos, espero no demorarme, vamos a ver si puedo cumplir con el título. Desde ya les digo que es poco lo que hay de actual en coagulación intravascular diseminada. Tal vez sí algo en lo que es fisiopatología, que es la parte más aburrida y que nos va a permitir entender por qué algunos pacientes con CID sangran tanto y otros sangran muy poco y en cambio tienen mucha isquemia. Pero hay pocos avances en lo que es el tratamiento de la CID. Desde que yo escuché esta charla cuando era residente, que hace años 1982, 1983 hasta hoy, es muy poco lo que ha avanzado en la parte terapéutica. La definición es sumamente aburrida, pero hay que aprendérsela porque es lo que da pie a entender la enfermedad. Es una enfermedad trombohemorrágica, así que tenemos las dos cosas en CID. Cuando uno le dicen CID, se imagina una persona que está sangrando y muy probablemente tenga razón, pero en realidad el puntapié inicial de la enfermedad es la trombosis microvascular. Y esta trombosis microvascular está diseminada, es sistémica, es decir, se han perdido los mecanismos normales de contención. La enfermedad se origina en la microvasculatura, que es un órgano formado por el endotelio y por las células endoteliales y las células mononucleares, los monocitos. Presenta activación intravascular de la coagulación, y esto significa que se forma trombina en circulación y se forma fibrina en circulación, y esto implica que la microvasculatura se va a ver obstruida por esas redes de fibrina, así que la enfermedad se origina en la microvasculatura y la primera víctima de la enfermedad es la propia microvasculatura. Y esto lleva a la ocurrencia de isquemia en parénquimas nobles y la falla orgánica que habitualmente no es visible excepto por los marcadores bioquímicos de daño, por ejemplo, porque suben las transaminasas, por ejemplo, porque baja la saturación de oxígeno. Eso es lo que va a marcar el pronóstico del paciente. El paciente con CID se muere por la isquemia. ¿Por qué? Porque la hemorragia, si están ustedes de por medio y tengo un buen banco de sangre, es más o menos sostenible en el tiempo. En cambio, la isquemia es lo que va a terminar matando al paciente. Y el último punto de la definición, y esto es importante para pensar la enfermedad, que es una patología de la coagulación que se presenta asociada a condiciones clínicas más o menos conocidas y bastante bien definidas. O sea que la CID siempre es un síntoma de algo más. Y ese algo más es lo que yo debo modificar. Si yo no trato la enfermedad de base, la coagulación intravascular diseminada no se detiene y el paciente se va a terminar muriendo. Así que lo menos importante en la CID es la CID misma, lo más importante es investigar la causa y erradicar la causa. Las causas principales son las que figuran acá. De todos modos ven que si estas son las principales, hay una que es mucho más principal que las otras, y es la infección, este gran manchón violeta. La mayoría de las CIDs que vamos a ver en la clínica se asocian a infección. Después hay dos manchas también grandes, que son la obstetricia y la oncología, ¿Ahí? ¿Acá? Bien. Tanto la oncología como las leucemias y linfomas, es decir, la oncohematología. Así que entonces podríamos decir que entre la sepsis, la obstetricia y la oncología tenemos las causas principales o más cotidianas de coagulación intravascular diseminada. La CID es una enfermedad de la microvasculatura, pero no es la única. Seguramente ustedes conocen mucho a la PTT o al urémico hemolítico como otras enfermedades de la vasculatura, y a lo mejor no tienen tan presente otras como la preeclampsia, que también lo es, o la hipertensión maligna. Todas las enfermedades de la microvasculatura son enfermedades que tienen en común dos características: que los glóbulos rojos se rompen en circulación y por tanto se produce una hemólisis intravascular y la aparición de cadáveres de glóbulos rojos, que son los esquistocitos, y en segundo lugar, que al activarse la coagulación en la microvasculatura, se consumen plaquetas, se forman trombos plaquetarios, y eso produce, por un lado, la isquemia distal, pero por otro lado, la plaquetopenia. Así que todas estas enfermedades microvasculares o microangiopatías trombóticas tienen glóbulos rojos rotos con esquistocitos y trombos plaquetarios con plaquetopenia. Sin embargo, si yo le digo a ustedes piensen en PTT, muy probablemente ustedes piensen en esto, en un frotis, llamen al hematólogo para que vea si aparecen estos triangulitos, estos pedacitos de glóbulos rojos, estos glóbulos rojos con puntas así agudas. Un glóbulo rojo nunca tiene
bordes agudos. Si los tiene, eso es un esquistocito. Y en cambio, si le digo piensen en CID, cierren los ojos y piensen en CID, ustedes van a pensar en distintas variantes de esto, es decir, el paciente con manchas hemorrágicas en la piel o el paciente con isquemia, habitualmente en los dedos de las manos o en los dedos de los pies. Es decir, las dos son enfermedades de la microvasculatura, pero uno piensa en cosas clínicamente muy diferentes. ¿Por qué? Porque la CID es una microangiopatía trombótica muy conspicua. Tiene isquemia, que está siempre, pero que usualmente es subclínica. El único órgano donde podemos ver la isquemia es la piel. En el resto de los órganos la isquemia se infiere porque los parénquimas se desbarrancan o porque aparecen marcadores humorales de que ese parénquima está enfermo. Y en cambio tengo un sangrado que usualmente es frecuente y además es francamente evidente. Y lo más llamativo de la CID, que no va a tener la PTT, que no va a tener el urémico hemolítico, que no va a tener la preeclampsia, es el laboratorio. Tiene un laboratorio sumamente alterado y muy característico. Así que significa que hay algo que hace que la CID, si bien sea una microangiopatía como todas las otras, se comporte diferente. ¿Y cuál es la fisiopatología que nos lleva a la CID? Como dije, esto empieza por activación de la coagulación por exceso de factor tisular y esta es siempre el puntapié inicial. Esto lleva a que se forme fibrina en la circulación y esta fibrina produce isquemia de la microvasculatura y falla orgánica. El crecimiento del coágulo va reclutando, va consumiendo factores y esto lleva al consumo de factores con la aparición de coagulopatía y al consumo de los anticoagulantes naturales con agravamiento de la coagulopatía. Y simultáneamente con que se produce fibrina, se gatilla el mecanismo de la fibrinolisis y esta fibrinolisis se va a encargar de destruir determinados factores. La fibrinolisis no solo lisa fibrina, también lisa factor 5, también lisa factor 8 y algunos otros factores más, así que la fibrinolisis cuando se gatilla es como la cereza del postre que termina destruyendo los factores que todavía no habían sido consumidos. Resultado de todo esto es que el paciente va a tener habitualmente sangrado por consumo y por fibrinolisis. Esto es así muchas veces, pero no todas las veces. En un porcentaje de pacientes, en ocasiones, la fibrinolisis se ve frenada. Y entonces, cuando uno frena la fibrinolisis, tengo por un lado activación de la coagulación, formación de fibrina y obstrucción microvascular, y por otro lado la fibrinolisis frenada va a redundar ¿en qué? En que la isquemia sea mucho más importante, en que la trombosis sea mucho más importante. Esto se ve, ¿qué es lo que es capaz de frenar a la fibrinolisis? El PAI, el inhibidor del activador del plasminógeno. Y esto se libera en determinadas circunstancias, por ejemplo en las infecciones, sobre todo en la sepsis. Así que la CID que acompaña a la sepsis se caracteriza porque la coagulación activada se acompaña de una fibrinolisis frenada. La conclusión de esto es que esta CID, la de la sepsis, va a ser una CID con mucha isquemia y con mucha falla parenquimatosa y con mucha mortalidad. Y por otro lado, al estar frenada la fibrinolisis, los marcadores clásicos que yo espero ver, es decir, que le baje el fibrinógeno, que se prolongue el tiempo de protrombina, que el paciente sangre, los voy a ver muy atenuados o muy menguados. ¿Por qué? Porque la fibrinolisis está frenada. Entonces son CIDs con mucha isquemia, con poco sangrado y con poca alteración del laboratorio convencional. El TP, el KPTT, no se alteran mucho. Lo que sí voy a tener alterado es la producción excesiva de PDFs y de dímero D, eso lo voy a tener siempre. Entonces, si debemos resumir la fisiopatología, es una situación en donde la coagulación siempre está aumentada y la fibrinolisis puede estar aumentada, puede estar conservada o puede estar frenada o disminuida. ¿Y a qué se debe que algunas CIDs tengan mucha fibrinolisis y otras CIDs tengan poca fibrinolisis? Se debe a 4 situaciones, de la cual probablemente la que comande la orquesta sea la noxa, es decir, el agente gatillante en cuestión. Si es una bacteria, si es un gram negativo o un gram positivo, o es un hongo, o en vez de una bacteria es un trauma, o es un accidente obstétrico con un desprendimiento prematuro de placenta. Eso es lo que marca, y ahora vamos a ver el porqué. En segundo lugar, las células que participan y que, como ya dije, son el endotelio de la microvasculatura, los polimorfonucleares, que hasta ahora no mencioné y enseguida vamos a ver por qué, los monocitos y las plaquetas. En tercer lugar, las citoquinas, que van a ser liberadas por distintas noxas, que no son siempre las mismas citoquinas, y cada nox elige una citoquina y otra no, y estas citoquinas van a tener efectos sobre la cascada de la coagulación. Pero también participan
unas cosas relativamente nuevas, que son las NETs, y ahora vamos a entrar en detalle, que dependen de los polimorfos nucleares y que tienen un gran impacto sobre la activación de la coagulación, sobre el consumo de plaquetas y sobre el isquemia. Y finalmente, características del huésped. Ustedes probablemente conozcan lo que es el factor 5 de Leiden, que es una trombofilia muy frecuente, pero no es la única. Conozcan, a lo mejor un poco menos, que el PAI tiene polimorfismos, que son variaciones genéticas frecuentes, que hacen que algunas personas que tienen la forma 4G fabriquen mucho PAI y otras personas que tienen la forma 5G fabriquen poco PAI. Entonces, una anoxa liberadora de PAI va a ser mucho más dañina en una persona que está genéticamente seteada para producir mucho PAI y mucho menos dañina en una persona que no es capaz de producir PAI. Entonces significa que la misma anoxa actuando en determinado huésped puede ser mucho más dañina o a lo mejor mucho más isquemiante que esa anoxa actuando en un huésped con condiciones genéticas diferentes. En cuanto a las citoquinas, y a modo de unos pocos ejemplos, tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, son citoquinas que gatillan la inflamación, y la inflamación en este caso actúa a través del aumento de un factor del complemento, que es el C4 binding protein, que tiene como efecto secundario ligar o atrapar a la proteína S, que ustedes saben que es un anticoagulante. Cuando tengo mucha inflamación, aumenta mucho el C4 binding protein, secuestra proteína S y el paciente se comporta, entre comillas, como un trombofílico adquirido, porque transitoriamente se queda sin proteína S. También la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa estimulan, actuando a través del sobre el monocitio y sobre la plaqueta, que estos produzcan factor tisular o frenan la expresión en el endotelio de la trombomodulina. La trombomodulina era necesaria para fabricar proteína C activada. Entonces, si no tengo trombomodulina, no puedo producir proteína C activada, que era un anticoagulante muy importante, junto con la antitrombina 3, son los frenadores de la cascada más importante. Y también estas citoquinas liberan PAI. La conclusión de toda esta ensalada de citoquinas es que la coagulación se exacerba, la proteína C activada se forma en menos cantidad y la fibrinolisis se frena porque hay un exceso de liberación de PAI. No ocurre siempre, requiero que la anoxa gatille alguna de estas citoquinas. ¿Qué pasa con las NETs? Las NETs, que es el acrónimo para Neutrophil Extracellular Traps, trampas extracelulares de neutrófilos, son unas redes que tienen la función de rodear, circunscribir o limitar la expansión de un agente infeccioso. Le forman como una empalizada dentro de la cual el agente queda encerrado, por ejemplo una bacteria, y están compuestas básicamente de ADN nuclear, ADN que proviene de los neutrófilos que para hacer esto se suicidan, o un neutrófilo normal no se suicida, agarra una bacteria, la fagocita y la destruye con sus lisosomas. Bueno, cuando el neutrófilo ya está viejo y ya sabe que no le queda mucho tiempo de vida, lo que va a hacer es suicidarse, directamente se autofagocita, con lo cual lo que hace es disuelve el citosol y queda su ADN nuclear disperso. Ese ADN nuclear es sumamente tóxico para las bacterias y además es sumamente atrayente para las plaquetas y tiene otros efectos que enseguida vamos a ver y que se resumen diciendo que activa la coagulación. Así que ese ADN, sumado a otras estructuras del neutrófilo, por ejemplo unas proteínas básicas que se llaman histonas, y las enzimas que le quedan al neutrófilo muriente, la elastasa, la amiloperoxidasa, hacen todo como una gigantesca ensalada en la cual quedan sumergidas acá las bacterias y esas bacterias se mueren. Eso es fenómeno, está bárbaro. Enzima que durante toda su vida trabajó fagocitando, en el momento de morirse es la última ayuda que me puede dar. Claro, el problema es que con este entusiasmo que pone el neutrófilo muriente, esta reacción inflamatoria, que en cierto modo es beneficiosa, cuando se magnifica, cuando se sostiene en el tiempo o cuando es muy importante, hace otras cosas que ya no son tan agradables para el ser humano. Por ejemplo, induce la apoptosis de la célula endotelial, adhiere y activa las plaquetas, activa factores de la fase de contacto de la cascada de coagulación, el resultado de todo lo cual es la generación de trombina. Así que a la par que mata bichos, puede activarme la coagulación y gatillarme a nivel de la microcirculación una isquemia, es decir, una coagulación intravascular localizada al principio, pero con el riesgo de que se generalice. En pacientes sépticos hicimos un trabajo hace unos años en donde demostramos exactamente esto, la presencia de
un exceso de formación de trampas de neutrófilos y de nucleosomas. Y este mecanismo se llama inmunotrombosis, es decir, es una trombosis que está mediada por la formación de NETs, que es localizada, que depende de los neutrófilos que liberen las NETs, depende de los monocitos que liberan el factor tisular, y si bien en un principio esta trombosis está localizada y tiene como objetivo limitar la diseminación de los gérmenes, cuando esto se descontrola, el resultado final es la formación, es la aparición de una coagulación intravascular diseminada. Y el resultado de la coagulación intravascular diseminada es que esta bacteria que estaba sumergida en esta red y atrapada y que no puede diseminarse, de repente se ve rodeada, o debería haberse rodeada, ahí están, ahí aparecieron, de plaquetas reclutadas, y a partir de acá se gatilla la coagulación intravascular diseminada. Ah, ya está, la culpa es mía que estoy apuntando mal. Bueno, entonces, tenemos dos actores principales, que son el factor tisular, el PAI, y tenemos dos formas de noxa, o dos tipos de noxa. Por un lado tenemos las noxas que aumentan el factor tisular, como son las leucemias, como son los accidentes obstétricos, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta o el embolismo amniótico, como es los tumores, sobre todo el páncreas metastásico, o los tumores que metastasizan en médula ósea, lo que se llama adenocarcinosis de médula ósea. Acá no tengo citoquinas, no tengo mucha inflamación, lo que tengo es mucha liberación de factor tisular, mucha activación del plasminógeno, y entonces estos pacientes con CID forman fibrina y además activan la fibrinolisis, y entonces es lo que podríamos llamar la CID del libro, la CID clásica, la que es más fácil de interpretar. El fibrinógeno está bajo porque se consume y los factores de coagulación también. Los PDF y el dímero van a estar aumentados. La alfa-2 antiplasmina, si la pudiera medir fácilmente, que no es así, va a estar muy disminuida. Y estos pacientes son las CIDs que tienen mucho sangrado y mucha fibrinolisis. En el otro extremo tenemos los pacientes en donde lo que prioriza es el aumento de PAI. Y el ejemplo de esto es la sepsis, pero también los pacientes con trauma tienen esta forma de CID. Acá lo que actúa es el lipopolisacárido, que es el que gatilla la producción de citoquinas y de PAI. Hay mucha citoquina, hay mucha inflamación, hay mucha producción de NETs y hay mucho aumento del PAI. Y entonces, si bien estos pacientes también forman fibrina intravascular, la fibrinolisis está frenada. Entonces, el fibrinógeno baja, pero no tanto, y de hecho a veces inclusive aumenta, porque es un reactante de fase aguda. Una persona que tiene 600 miligramos de fibrinógeno porque está infectado, y empieza a consumir, y le baja a 400, y le baja a 250, consumió las 2/3 partes del fibrinógeno, y cuando vos le vas a dosar fibrinógeno, decís, no, tiene 200 de fibrinógeno, este tipo no tiene una CID. Sí que tiene una CID, lo que pasa es que partió de un nivel muy alto, y yo no me lo imagino, entonces yo tengo que tener la suficiente suspicacia de pensar que ese fibrinógeno de 200 a lo mejor implica un consumo de las 2/3 partes de la reserva, y a pesar de que el valor no esté bajo, cosméticamente no esté bajo, ese paciente sí tiene un consumo enmascarado porque está en esta situación de la fibrina. Perdón, el puntero sale en la... porque yo marco, el puntero en la gente que lo está viendo, ¿lo ve? Pero eso le marcamos con el mouse. Ok, bien, perfecto. Bueno, entonces decía, esta forma de CID va a tener activación de la coagulación, pero poca fibrinolisis. El laboratorio clásico, es decir, la caída del fibrinógeno puede no estar, el aumento del dímero y PDF puede estar, pero no muy marcado, y estos pacientes van a tener poca hemorragia, poco sangrado, mucha isquemia y una gran mortalidad. Que predomine la isquemia con difusión orgánica o el consumo con hemorragia no depende del grado en que se active la coagulación. La coagulación está siempre activada. Depende del grado en que se active o que se frene la fibrinolisis. Y eso depende de la noxa y de la capacidad de respuesta o de adaptación que tenga el huésped en base a lo que mencionamos hace un rato de los polimorfismos genéticos con los cuales viene al mundo. ¿Cómo se clasifica la coagulación intravascular diseminada? Bueno, tenemos una forma predominante, la forma aguda, o también llamada trombohemorrágica, o también llamada clásica, que es la CID que está en todos los libros, la descripción que corresponde a todos los libros, que puede ser asintomática, lo cual en realidad es un ejercicio mental, es un concepto filosófico. En algún momento la CID empieza, el paciente todavía no tiene clínica, el paciente no tiene todavía laboratorio convencional, pero sí tiene un laboratorio que yo podría evidenciar a través de los
marcadores de activación de la coagulación. ¿Qué es un marcador de activación? La presencia, por ejemplo, del fragmento 1+2 de la protrombina o del fibrinopéptido A, que es lo que se desprende del fibrinógeno. Es decir, si yo lo busco ya voy a encontrar que la coagulación está activada, pero las pruebas groseras, las pruebas globales, el TP, el KPTT, el recuento de plaquetas, todavía son normales. Así que esta etapa asintomática, en donde lo que tengo desde el punto de vista bioquímico es un laboratorio compensado o llamado inaparente, es desde el punto de vista práctico poco útiles, me sirve más bien para entender la fisiopatología que para el manejo clínico. Después tengo formas agudas en donde va a predominar la isquemia, la hemorragia y aún la hemorragia cataclísmica, catastrófica, como se ve en los síndromes de desfibrinación que acompañan, por ejemplo, algunos accidentes obstétricos, o como se ve en la leucemia promielocítica aguda, que es una forma especial muy agresiva de SID hemorrágica. Tenemos una forma mucho menos conocida de SID, porque tiene mucha menos clínica y entonces no es tan fácil de diagnosticar, que es la SID crónica, también llamada SID de bajo grado, y que es característica de determinadas, de los cánceres, de los tumores, y en obstetricia de una patología que es el feto muerto y retenido. Y esta SID crónica, el laboratorio puede ser totalmente normal, es decir, inaparente, raramente tiene la forma clásica descompensada, con hipofibrinogenemia y laboratorio alterado, y muy habitualmente tiene una forma que uno no piensa que es una SID, que es lo que se llama SID de rebote o forma sobrecompensada, en donde el paciente tiene valores normales o inclusive aumentados de factor 8, de fibrinógeno, de plaquetas, que actúan como reactantes de fase aguda. Lo que sí tiene siempre es un marcador de alto recambio de la coagulación, que es dímero D aumentado y PDF aumentado. Pero el fibrinógeno, el 8 y las plaquetas los puedo agarrar en etapas que son normales o casi normales, un poquito altos, y eventualmente se descompensan y bajan a lo que sería la forma descompensada o forma clásica. Los ejemplos clásicos de SID aguda, entonces, como mencioné al principio de la charla, son la sepsis, el trauma, la obstetricia y algunos tumores, sobre todo metastásicos, y las leucemias. Mientras que el ejemplo clásico de SID crónica es el cáncer, el feto muerto y retenido, y más raramente las malformaciones vasculares como el aneurisma de aorta abdominal o como el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que es cuando se dan en hemangiomas gigantes. La evolución de la SID depende de las características clínicas de la enfermedad. Hay formas con baja mortalidad, como es la SID transitoria, que acompaña a la picadura de una serpiente, por ejemplo, o a la transfusión de sangre incompatible. Cuando la anoxia es transitoria y fugaz, probablemente yo me encuentre con toda la secuela del desbarajuste de la hemostasia, pero como la anoxia desapareció, esa SID tiene baja mortalidad. También tienen baja mortalidad, mientras tenga capacidad de soporte de hemoterapia, la SID hemorrágica o la SID con hiperfibrinolisis, porque son SIDs que responden bien al soporte y los parénquimas no están dañados porque no tienen tanta isquemia, gracias a que la fibrinolisis mantiene la microvasculatura más o menos destapada y entonces los parénquimas no sufren. En cambio, la SID donde hay inflamación, donde hay respuesta inflamatoria sistémica, la SID sostenida, por ejemplo, la SID de una sepsis a gram negativo, hasta que el antibiótico logra controlar la infección, son varios días de estímulo. Estas SIDs tienen mucha mortalidad, aún a pesar del mejor soporte que podamos darle, siguen teniendo una elevada mortalidad. Vamos a hablar un poco del diagnóstico. El diagnóstico requiere suspicacia, requiere pensar la enfermedad, una alta sospecha clínica, y el paciente debe estar en un contexto clínico apropiado, es decir, una embarazada, un puerperio, un paciente infectado, un trauma, y además la aparición de trombocitopenia usualmente súbita o rápida, sangrado tipo hemostasia primaria, esto es sangrado a nivel de piel en la forma de púrpura, a veces petequias, a veces las púrpuras van confluyendo y se forman grandes playas o grandes sufusiones extensas en los miembros, en el abdomen. A veces el sangrado puede ser por punturas o por sitios anatómicamente no relacionados, tal que uno dice, bueno, este paciente está sangrando por varios sitios que no guardan relación
mecánica o anatómica, tiene que tener una coagulopatía. Y la última situación que me debe orientar es la aparición de isquemia clínica, esto es isquemia visible en la piel. Usualmente hay que buscarla en las zonas más frías, en los dedos, de las manos, de los pies, en la nariz, en las orejas, en las rodillas, así que esto puede aparecer en horas. Uno revisa al paciente a la mañana y está fenómeno, y a las 4 horas después, al mediodía, cuando pasa el recorrido de nuevo, se le empezaron a poner azulitos los dedos de las manos o de los pies, y ahí ya donde uno debe actuar, porque si se demora al momento en que se instala la necrosis o la gangrena, el tratamiento va a ser absolutamente inútil, inservible. El último punto, cuando uno tiene un paciente que tiene un contexto apropiado y empieza con que le bajaron las plaquetas, o empieza a sangrar, o empieza con los dedos que se le ponen azules, es el laboratorio. El laboratorio es imprescindible para coronar la sospecha diagnóstica. En el laboratorio tenemos dos tipos de pruebas: aquellas pruebas que son muy sensibles, es decir, si la enfermedad está, te la pescan, no se les escapa. La prueba más sensible es la presencia en circulación de fibrina soluble. Lamentablemente no hay ninguna prueba de laboratorio de uso cotidiano que nos permita medir rápidamente fibrina soluble. Todas las pruebas que miden fibrina soluble son complejas, son para laboratorios de investigación, no son para uso clínico, así que nos tenemos que resignar con el PDF y la plaquetopenia, o a veces no la plaquetopenia, la caída progresiva del recuento de plaquetas. Aunque todavía no estemos en el nivel de plaquetopenia, ya nos debe alertar de que algo está funcionando mal. Y por otro lado tenemos las pruebas que son más o menos específicas. No hay una prueba que sea absolutamente específica de CID, pero son pruebas bastante orientadoras, es decir, que si te dan positivas, casi seguro que el paciente tiene una CID, y a la cabeza está el dímero D, el fibrinógeno cuando baja, sobre todo cuando baja en forma sostenida a lo largo del tiempo, o la alteración simultánea y en el mismo sentido de un TP que se prolonga, un KPTT que se prolonga, un fibrinógeno que baja, plaquetas que bajan. Eso es sumamente sugerente de la presencia de consumo. Ningún test es capaz de descartar en forma inequívoca la presencia de CID. Sin embargo, yo tengo un paciente con sospecha de CID y tiene un dímero negativo, eso tiene un altísimo valor predictivo negativo, o sea que es muy probable que ese paciente no tenga una CID. Y la opuesta, ningún test confirma inequívocamente la presencia de una CID, probablemente la caída de plaquetas sea lo más sensible, y el fibrinógeno, si está bajo me ayuda, pero si no está bajo no me ayuda, por lo que hablamos hace un rato. A lo mejor es una CID de las que van a consumir poco porque tiene mucho PAI, a lo mejor el paciente partió de un fibrinógeno muy alto y ya consumió un montón, pero todavía lo que le queda está por arriba del límite normal, y yo me creo que no está consumiendo cuando en realidad sí está consumiendo. Así que debo tener esto al momento de evaluar las pruebas de laboratorio. Desde el punto de vista entonces de un laboratorio, de un resumen del laboratorio, las CIDs donde predomina la isquemia van a tener el PAI muy aumentado, lo cual también es una entelequia porque ningún laboratorio te mide PAI en forma rápida. El PDF y el dímero D van a estar aumentados, pero no tanto, y el fibrinógeno puede estar disminuido o no. Y en cuanto a las CIDs donde predomina la hemorragia, el fibrinógeno seguramente va a estar descendido o muy descendido. Cuando está por debajo de 50 hablamos de síndrome de desfibrinación. El PDF y el dímero va a estar muy elevado, y cuando aumenta mucho más el PDF que el dímero, ojo, porque significa, el PDF marca fibrinolisis de fibrinógeno y de fibrina. El dímero solamente marca fibrinolisis de fibrina. Cuando tengo mucho PDF y no tanto dímero, significa que el sistema está lisando fibrinógeno, y eso muy probablemente sea una fibrinolisis primaria, lo que se llama una CID hiperfibrinolítica, en donde tengo una relación de PDF y dímero D que aumenta y que tiende a infinito. Hay una serie de scores para tratar de arrimar más el bochín en cuanto al diagnóstico. Estos scores, hay muchos, está el de la Sociedad Internacional de Hemostasia, hay varios scores hechos en Japón, han ido cambiando con el tiempo, los han ido refinando, haciendo más complejos. Básicamente todos los scores tienen en cuenta que haya una condición de base proclive, que haya algún marcador o alguna evidencia de respuesta inflamatoria o de falla orgánica o de hemorragia, y un perfil de laboratorio en donde miden el TP, miden las plaquetas, miden el PDF, algunos miden algunas otras cosas. No los quiero aburrir con los scores, si bien una de las preguntas del examen es sobre los scores, pero es muy fácil y además es sobre este score, que es el que más se utiliza, que es el de la
y STH, el score del STH empieza diciendo solo aplica este score si el paciente puede tener una CID, o sea, si tiene una enfermedad de base causa probable. Y de acuerdo a si las plaquetas están por arriba o por debajo de 50.000 o 100.000, le da un puntaje. Si el PDF o el dímero está aumentado, le da otro puntaje. Si el TP está un poco prolongado o muy prolongado, le da otro puntaje. Y finalmente el fibrinógeno. La suma de todo esto es, si es de 5 o más, el paciente tiene una CID. Si es de menos de 5, el paciente todavía no tiene una CID, porque a lo mejor lo estoy agarrando en la etapa en que viene bajando. Significa que si yo tengo sospecha clínica, lo que debo hacer es repetir el score a las 12 o a las 24 horas, y muchos pacientes que venían con lo que se llama una CID incipiente, les da un score de 3 hoy y mañana a la mañana les da un score de 6. Entonces ese paciente tenía la CID, lo que pasa que todavía el score no le daba. Así que en ocasiones, si la sospecha clínica es fuerte, hay que repetirlo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es mejor? No hay comparación entre un score y otro. Este es mejor que el japonés, y de los japoneses que hay 3, hay uno más adecuado para cánceres, otro más adecuado para infecciones. Probablemente el más utilizado en el mundo sea este, y el más utilizado en Japón son los que inventaron ellos. Sin embargo, cuando vayan a analizar los scores, tengan algún cuidado. La plaquetopenia. Si estoy tratando con un paciente que tiene una enfermedad oncohematológica o una neoplasia con metástasis en médula ósea, por darles un ejemplo, la plaquetopenia puede ser constitutiva de la mieloptisis, es decir, no es parte del síndrome de consumo, sino que es parte de un cuadro de no producción. Así que en las hemopatías la plaquetopenia en realidad no te ayuda mucho, porque decís, está consumiendo y no está consumiendo nada, es que tiene la médula ósea infiltrada. El fibrinógeno, si el paciente tiene un cuadro inflamatorio marcado por una sepsis o por lo que fuera, ojo, porque puede estar no tan bajo, el punto de corte era 100, a lo mejor tiene 180 de fibrinógeno, digo, no tiene una CID, y sí la tiene, lo que pasa es que el paciente venía de un valor mucho más elevado. Y finalmente el paciente con hepatopatía. El hígado es el órgano central de producción de todos los factores de coagulación, así que un hígado enfermo, voy a tener el TP bajo por el hígado enfermo, el KPTT bajo por el hígado enfermo, la plaquetopenia, porque si el hígado enfermo tiene vaso grande y hiperesplenismo, voy a tener plaquetopenia por eso. Así que en el caso de la hepatopatía, aplicar el score puede ser sumamente complicado. Bueno, y para terminar, vamos a hablar de tratamiento. Mi primer intento de tratamiento debe ser identificar y erradicar la enfermedad de base. Si no, el paciente no se va a mejorar. Mientras logro controlar la enfermedad de base, aplico medidas de soporte, es decir, lo respiro, es decir, lo dializo, es decir, le trato la coagulopatía. Pero lo más importante es el manejo de la enfermedad de base. Y para manejar específicamente lo que sería la coagulopatía o el laboratorio, me debo hacer 3 preguntas, o una pregunta: si el paciente tiene clínica o no tiene clínica. Si el paciente no tiene clínica, es decir, lo que se llaman formas asintomáticas, es decir, tiene una CID solo en el laboratorio. El laboratorio en principio no se trata. Estos pacientes sí deben recibir profilaxis para trombosis venosa profunda, como cualquier paciente crítico, en tanto y en cuanto el riesgo de hemorragia no sea muy alto, es decir, tenga más de 30.000 plaquetas y no esté sangrando activamente, y para esto se usa heparina corriente o heparina de bajo peso molecular. Bueno, pero el paciente no está sangrando, pero tiene 10% de tiempo de quick, o tiene 5.000 plaquetas. Bueno, tienen razón. Cuando el paciente asintomático tiene lo que se llaman valores de riesgo inminente, debo aplicar soporte, ya sea transfusión de plaquetas, transfusión de plasma, para evitar o para ponerlo en un nivel de hemostático, entre comillas, seguro. Sobre todo si el paciente va a ser llevado a un procedimiento, a lo mejor el paciente está asintomático con un 30% de tiempo de protrombina, pero le tienen que poner una vía central o lo tienen que intervenir de algo. 30% de tiempo de protrombina puede ser suficiente para el paciente que está en la cama en terapia intensiva, pero seguramente no es suficiente cuando lo lleven al quirófano y le hagan algún procedimiento. Entonces, en esos casos debo aplicar soporte con el cálculo de corrección convencional y llevarlo al nivel que amerite el procedimiento al cual lo van a someter. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene síntomas, ya sea que esté sangrando o sea que esté con evidencias de isquemia? La segunda pregunta que me hago es si la causa se resolvió. Si la causa ya se resolvió, lo que debo hacer es, en principio, nada más que corregir
las alteraciones de la coagulación para mantener valores suficientes y nada más. El ejemplo típico de esto, de un paciente con clínica, usualmente sangrando, y donde la causa se resolvió, es el embolismo amniótico o el desprendimiento prematuro de placenta. Y si uno quiere, el tipo que lo picó una araña o una víbora o la transfusión incompatible. La anoxa ya está, ya se fue, no se va a volver a repetir, ya se retiró, lo que me queda es el desbarranco de toda la activación de la coagulación con la isquemia que puede haber producido, que ya no va a seguir produciéndose porque la anoxa se fue, y sobre todo el consumo. Estos pacientes son muy nobles en el sentido que son muy agradecidos, responden muy bien al tratamiento de soporte y tienen una baja mortalidad. La situación más frecuente es el paciente en donde la causa no se resolvió y seguramente la voy a tener por unos cuantos días, y acá entra el caso más típico, que es la CID asociada al paciente con sepsis. En este caso, aparte de tratar la sepsis, debo intentar, si hay isquemia, revertir la isquemia, y si hay sangrado, obviamente, yugular el sangrado de acuerdo a los valores de laboratorio con el soporte hemostático correspondiente. La primera droga, la más utilizada para los pacientes que tienen isquemia clínica, ha sido la heparina. La mayoría de los estudios que tenemos en CID y heparina es pacientes con sepsis. Y en la mayoría de estos estudios hechos por terapistas, a lo que menos bola le dieron es a la CID. Le daban bolilla a la sepsis y se fijaban si los pacientes con sepsis heparinizados se morían más o se morían menos. Se morían más o menos lo mismo, con lo cual concluyeron que la heparina en sepsis no tiene mucha utilidad. Y es verdad, no tiene mucha utilidad si lo que vos querés es que el paciente no se muera. Pero los hematólogos tenemos otra visión del problema. Lamentablemente, muy pocos estudios han enfocado el problema con un concepto hematológico. Entonces, la conclusión a la cual que rodea al uso de la heparina en CID es que no ha mostrado un beneficio en cuanto a lo que es disminuir la mortalidad. Sin embargo, en los pocos estudios de calidad que hay, en realidad hay uno solo, que es se llama ETRACE, fíjense que dijeron la heparina no sirve, pero cuando fueron a mirar el KPTT medio entre el grupo tratado con heparina y el grupo que no recibe heparina, era el mismo. Así que la heparina usada de la manera en que se usó en el estudio TRACE, es decir, que no logró prolongar el KPTT, no sirvió para mejorar la sobrevida ni para tratar la CID. A lo mejor la heparina utilizada de una mejor manera sí sirve, y de hecho entonces algunos estudios recientes hechos en pacientes que además de sepsis tenían CID muestran que la heparina tiene un beneficio en mortalidad, así que la situación actual con respecto a la heparina no está totalmente zanjada. Probablemente estudios que son muy difíciles de hacer en CID, los estudios randomizados, estudios de mejor calidad, nos terminen mostrando que la heparina sirve. De todos modos, es la única droga que tenemos de uso sencillo y es muy difícil quedarse mirando a un paciente que tiene un dedo negro o una lesión isquémica extensa y no hacer absolutamente nada. Así que simplemente porque la tienen a mano, porque la conocen, seguramente la heparina la van a terminar utilizando. En dosis terapéuticas, que es lo que corresponde cuando el paciente tiene una trombosis evidente, o cuando el paciente tiene una púrpura fulminans, o cuando el paciente tiene isquemia en alguna extremidad. En este caso hay que estar seguros de que no le voy a agravar el sangrado, y para eso debo mantener un nivel de plaquetas y de fibrinógeno suficiente. No puedo utilizar heparina si el paciente tiene un foco neurológico, al menos hasta que haya descartado de que tenga una hemorragia cerebral. No utilizar heparina en obstetricia. ¿Por qué? Porque en general estas pacientes tienen un foco de sangrado muy cercano, que es el parto reciente o inminente y la placenta, y entonces es muy fácil que sangren, y tampoco si el paciente tiene hepatopatía, porque en estos casos sangran mucho. Otra situación donde se usa heparina es en los pacientes que tienen CID crónica, por ejemplo un feto muerto y retenido, por ejemplo una neoplasia, pero en estos casos se usan dosis bajas de heparina, no más de 10 o 15.000 unidades por día, usualmente por vía subcutánea. La heparina debe ser iniciada precozmente cuando el enfermo tiene sus primeras amagos de isquemia. Muchas veces el paciente empieza con estas zonas así de alteración de la coloración que rápidamente progresan a formar parches, aunque pueden respetar las zonas de piel sana. Otras veces presenta este tipo de manchitas y ustedes van a las horas o al día siguiente y lo que tiene acá es un gigantesco manchón purpúrico en donde ya hizo toda la coalescencia de la sufusión. La heparina debe empezarse en este momento. Les muestro algunas fotos como para distraernos.
Esto a lo mejor es una situación muy extrema, la púrpura fulminans. Estas son algunas fotos que saqué de la literatura y esta fue una paciente que tuvimos, esta de acá en el sanatorio, que ahora van a ver algunas fotos más. Esta etapa merece heparina y merece además un soporte con plasma por el tema de la proteína S y la proteína C. Es muy difícil revertir este tipo de lesiones y hay que utilizar heparina en dosis altas, lo cual también es complicado porque son pacientes que usualmente tienen el TP bajo, el KPTT prolongado. Es difícil seguir la heparinización en un paciente que de por sí tiene el KPTT prolongado. En esta etapa, cuando ustedes fíjense la punta de los dedos, ven que ya están negros, fíjense que las falanges tienden a afinarse, acá se ve mejor. En esta etapa donde las falanges ya se están afinando, la heparina es absolutamente fútil. Ponerle heparina a este paciente no sirve de mucho. Tal vez sirva para limitar la extensión de la necrosis y para que no siga extendiendo la necrosis a todo el dedo, pero seguramente esta persona va a terminar perdiendo alguna falange o varias falanges. En una paciente, que fue la que les mostré hace un rato, utilizamos TPA, lo cual no se hace muy habitualmente, pero se puede hacer, y fíjense la diferencia antes y después, cómo mejoró la coloración y la reperfusión de los dedos. Después de unos días de heparina no había ninguna mejoría, le dimos TPA. ¿Qué pasa con los inhibidores naturales, es decir, la antitrombina, la proteína C? Bueno, también acá los estudios fueron hechos por terapistas y fueron enfocados básicamente en pacientes con sepsis, y muchos de estos pacientes no tenían coagulación intravascular diseminada, así que una vez más lo que miraban era si con antitrombina o con proteína C los pacientes se morían más o se morían menos, y bueno, lo que vieron es que el beneficio en mortalidad era poco, y encima les sangraban más, porque claro, son drogas anticoagulantes, así que dijeron no sirven, no hay que usarlas. De hecho la proteína C, el concentrado de proteína C se dejó de fabricar. Sin embargo, alguien revisó los casos de sepsis con CID, que fue un hematólogo, y vio que cuando el paciente tiene sepsis más CID, los inhibidores naturales disminuyen la mortalidad y lo que hacen mucho más notablemente es mejorar el laboratorio. El laboratorio mejora mucho, la mortalidad mejora algo. De todos modos, no nos sirve de mucho esta revisión que hizo el colega hematólogo porque la proteína C fue retirada del mercado y la antitrombina 3, si bien está disponible, no es un recurso que se use habitualmente, excepto en estas circunstancias que cursan con CID, que son el hígado graso agudo del embarazo o la hepatitis fulminante, porque son contraindicación formal para el uso de heparina, en la preeclampsia y en algunas otras situaciones de CID en obstetricia, porque como dije, tampoco podemos utilizar heparina. De todos modos, utiliza bastante poco. Y como para terminar, tal vez en un futuro, espero, pueda decirles algo nuevo que tenga que ver con el uso de heparina en sepsis o en shock séptico con CID o el uso de antitrombina, el uso de heparina y trombomodulina, pero ya no como anticoagulantes, sino como moduladores o frenadores del mecanismo de las NETs. La heparina interfiere, impide la formación de las NETs. El uso de antitrombina o de proteína C recombinante, también como el tema de las histonas. Esto hay que tomarlo con cierta cautela, porque si yo lo miro como hematólogo, es muy bueno que me frenen las NETs, porque las NETs se acuerdan que reclutaban plaquetas y activaban la coagulación, pero ¿para qué estaban las NETs? Eran un mecanismo microbicida que limitaba la expansión del bicherío. No sea cosa que si yo bloqueo las NETs, no se active la coagulación, pero los gérmenes se desparramen, así que no es tan lineal que actuar sobre las NETs va a ser beneficioso para evitar la CID. No lo tenemos muy en claro qué es lo que va a pasar. Bueno, y finalmente un algoritmo de manejo práctico es paciente con situación proclive, calculamos el score, si el score nos da más de 5, lo primero, tiene una CID, lo primero que hago es tratar la enfermedad de base y después me fijo si el paciente no sangra y no trombosa, es decir, si es una CID asintomática, no hago nada, monitoreo el laboratorio diariamente para ver si entra en lo que se llaman valores de riesgo inminente y ahí los corrijo y le pongo profilaxis con heparina. Si el paciente está sangrando o no está sangrando, pero necesita un procedimiento invasivo, le doy soporte buscando los valores hemostáticos suficientes para la situación, es decir, plaquetas o plasma fresco, crioprecipitados o vitamina K, eventualmente antifibrinolíticos. Y si el paciente tiene alguna evidencia de trombosis
o si tiene púrpura fulminans, que es la situación trombótica más grave en estos pacientes, o si tiene isquemia de extremidades, utilizo heparina, no estoy muy convencido de que sirva, pero es lo único que tenemos a mano, al menos por el momento, y siempre que utilicen heparina, asegúrense de, a la par de darle heparina, mantener un soporte de hemoterapia que haga que los valores de coagulación estén en una zona segura para el uso de heparina. Esto es, yo no puedo usar heparina si el paciente no tiene por lo menos 50.000 plaquetas o no tiene por lo menos 100 o 150 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Como conclusión, es un síndrome multicausal, la activación de la coagulación es una constante, la activación de la fibrinolisis es variable y las diferencias son considerables según la noxa o la etiología de la CID, y esto es lo que va a marcar el fenotipo y la suerte del paciente. Los dos síntomas principales son la hemorragia y la disfunción de órganos, y los avances terapéuticos han sido pocos, no hay estudios de calidad con el foco puesto en la CID, y los resultados son muy desalentadores cuando intervengo en la etapa en que ya el dedo está negro. Y esta es la última. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Vamos a 10 minutos de discusión o preguntas. ¿Alguna pregunta acá en el aula? ¿Alguien que esté conectado online? ¿No? No. Bien. Yo soy la doctora Cárcamo. Me genera una duda cuando hay una coagulopatía aguda del trauma, ¿sí? ¿Es sinónimo de una coagulación intravascular diseminada? Es una muy buena pregunta y no tengo una muy buena respuesta. Algunos dicen que la coagulopatía aguda del trauma es una forma de CID hiperfibrinolítica, los japoneses, y el resto del mundo dice que la coagulopatía aguda del trauma es una enfermedad totalmente diferente, que tiene una fisiopatología diferente, y yo creo que estoy más de acuerdo con la segunda opción. La génesis de la coagulopatía aguda del trauma pasa por... El paciente que hace coagulopatía aguda del trauma necesita dos cosas: estar chocado y estar acidótico. Y el shock y la acidosis, lo que hacen, la hipoperfusión y la acidosis, lo que hacen es que la trombina, en vez de activar a la fibrina, active a la proteína C. Entonces, el paciente con coagulopatía aguda del trauma tiene básicamente un exceso de formación de proteína C y un consumo por esa proteína C en exceso de PAI. Así que se comporta como coagulopático y como hiperfibrinolítico. ¿Pero por qué? ¿Por consumo? No, porque tiene mucha proteína C activada y poco PAI. Y es diferente de la CID hemorrágica. La CID hemorrágica, y eso es lo que creo que etimológicamente habría que hacer hincapié, es una CID. La patada inicial en CID es la isquemia de la microvasculatura. Después, por el mecanismo que se gatilló, es de demasiado consumo o demasiado consumo y demasiada fibrinolisis, veré el fenotipo de mucha hemorragia y mucha fibrinolisis, que me hace olvidar que ese paciente, el de la CID hemorrágica, empezó con la microvasculatura tapada. El paciente con coagulopatía del trauma, o CAT, o TIC, como la quieran llamar, o ACOTS, según los acrónimos, cada uno le pone el acrónimo que le gusta, y todos se hablan de lo mismo. La coagulopatía que se desarrolla en un pequeño porcentaje de pacientes con trauma muy grave, que tienen en común que están chocados, hipotensos, acidóticos, y en donde lo que se produce es excesiva formación de proteína C activada y rápido consumo del PAI. Eso también ocurre en la CID común, pero ocurre después que se produjo la isquemia de la microvasculatura. Así que, en mi opinión, que no le importa a nadie más que a mí, son enfermedades diferentes, pero como te digo, la literatura de gente que sabe mucho de esto, todavía están peleándose. Entonces, desde lo transfusional para nosotros, ¿sí? Si yo le aporto plasma, le estoy aportando proteína C y proteína S.
¿A quién? No se escucha la pregunta. Desde lo transfusional, ¿sí? En el caso de la coagulopatía aguda del trauma, ¿es contraproducente el plasma? Eso sí te lo puedo contestar con bastante certeza. Cuando el paciente tiene coagulopatía aguda del trauma, ¿qué lo causó? Una trombina que por distintas circunstancias es incapaz de transformar el fibrinógeno en fibrina y en cambio se encarga de transformar la proteína C en proteína C activada. Si vos a ese paciente, y los experimentos están hechos, le das plasma o le das fibrinógeno, ocurre que no transforme el fibrinógeno en fibrina. A esos pacientes transfundidos no les aumenta el fibrinopéptido. ¿Por qué? Porque esa trombina está muy ocupada con la proteína C. Esa etapa de la coagulopatía aguda del trauma es tan difícil de tratar y tiene tanta mortalidad porque no responde al soporte con hemoderivados. Tenés que darle algo que revierta esa situación. Por ejemplo, factor 7 activado recombinante o frenar la fibrinolisis. Si vos le das soporte hemostático, es lo que en el pasado se llamaba la coagulopatía del final. El paciente que está en una situación de hemorragia y vos le das hemoderivados y el paciente sigue sangrando. ¿Por qué? Porque su trombina es incapaz de aprovechar esos hemoderivados porque está ocupada en otra cosa. Así que la respuesta sería, si yo tuviera que darle algo a ese paciente, le daría calor, le daría algo que lo saque de la acidosis, es decir, lo expandiría adecuadamente y le daría ácido tranexámico. Y 85 personas. Bueno, Rosana pregunta, dice, heparina sódica endovenosa, HBPM. Esa es la pregunta. Vamos una y después seguimos. Acá tampoco hay una respuesta lineal porque los japoneses usan heparina de bajo peso, pero usan solo una, dalteparina, que acá no hay, y en el resto del mundo se pelean. La respuesta sería, si el objetivo es profilaxis, si voy a usar heparina para profilaxis, ya sea porque el paciente está en el paciente asintomático que no tiene sangrado, o en el paciente con CID de bajo grado, que es donde se usa la heparina en dosis de profilaxis, puedo usar cualquiera de las dos. Si el objetivo es usar heparina terapéutica, en principio yo preferiría utilizar heparina corriente endovenosa. ¿Por qué? Primero porque tengo una forma de espiar a través del KPTT cuánto efecto biológico obtengo. Y en segundo lugar, porque si el paciente tiene la mala idea de empezar a sangrar o agravar el sangrado por culpa mía, en una hora que yo cierro la heparina endovenosa se acaba el efecto biológico y en cambio la heparina de bajo peso molecular tiene entre 8 y 12 horas de efecto residual y es poco neutralizable con la protamina. Así que cuando uno busca objetivo terapéutico, y esto es una máxima para cualquier paciente que tenga necesidad de ser anticoagulado y tenga riesgo de sangrar, prefieran la heparina corriente por vía endovenosa porque es rápidamente reversible. En el objetivo profiláctico usaría cualquiera de las dos. Silguero pregunta, ¿qué valor tienen los test viscoelásticos en el diagnóstico temprano? No lo sé. La verdad que no sé si se ha intentado. En realidad se me acaba de ocurrir la respuesta ahora. Creo que ninguno. ¿Por qué? En un paciente con trauma, tuvo el trauma y yo puedo rápidamente aplicarle el test viscoelástico para ver cómo está su coagulación. Y ahí sirven y de hecho detectan la coagulopatía aguda del trauma o la coagulopatía hiperfibrinolítica y me permiten un uso racional del ácido tranexámico en el trauma. El paciente con CID, ¿qué es el uso temprano? Cuando me llaman porque el paciente está sangrando o está plaquetopénico o se le puso el dedo negro, eso ya no es temprano. Tendría que habérselo hecho ayer el estudio, cuando el paciente en principio parecía que estaba fenómeno. A lo mejor si se lo hubiera hecho ayer, hubiera pesquisado alguna alteración de la hemostasia, de las que no aparecen en el laboratorio cotidiano, que me hubiera dicho esta persona va a terminar en CID. Pero cuando la CID se presenta, ¿por qué te llaman? Porque el paciente sangró,
le bajaron las plaquetas o tuvo una isquemia. Eso ya no es temprano. Así que se me ocurre que el uso, entre comillas, temprano de los test viscoelásticos no es aplicable. No es aplicable. Última pregunta. Marcos Pori pregunta, ¿utilidad del Rótem en la CID? Una pregunta que me tocan a mí a veces las CID en una paciente, en una embarazada, ¿sí? O en una puérpera. Arrancó con un fibrinógeno de 400, 450 y bajó a 200, ¿sí? Sabemos que ese valor de 200 es ahí el umbral, ¿sí? Se sabe que el que tiene menos de 200 es una paciente que tiene más tendencia al sangrado. ¿Hago una profilaxis con transfusión de crioprecipitados o fibrinógeno o espero ahí con ese valor? Se hizo un estudio de uso preventivo de concentrado de fibrinógeno en mujeres preparto. El estudio se llama FIB-PPH y el resultado fue que no tuvo beneficio. En principio, el concentrado de fibrinógeno solamente sirve cuando la mujer tiene un fibrinógeno bajo. Es cierto lo que vos decís, mujeres con fibrinógeno de 200 o menos tienen más tendencia a sangrar, lo que no significa que todas las que tengan menos de 200 vayan a sangrar. El estudio mostró que a posteriori del estudio se vio qué media de fibrinógeno tenían las mujeres que recibieron fibrinógeno y las que no, y la media de fibrinógeno era un fibrinógeno de alrededor de 300, es decir, le dieron fibrinógeno a mujeres que no tenían el fibrinógeno bajo y no sirvió, lo cual es bastante lógico. Yo estoy seguro que si hacemos el mismo estudio, mujeres que tienen un fibrinógeno bajo y están sangrando, va a funcionar. Pero de ahí a dárselo de forma preventiva, lo que puedo contestar es que el estudio en que se dio en forma preventiva por las dudas, no funcionó. La última. Pregunta si en la CID obstétrica se puede usar el ácido tranexámico. El uso de ácido tranexámico en CID debe hacerse con mucha cautela. Eso como marco general, sea una obstétrica o otro paciente. ¿Por qué? Piensen que la patada inicial es la isquemia de la microvasculatura. Y lo que evita que se te terminen de tapar todos los órganos es ese quantum de fibrinolisis que si tenés suerte tenés, y si tenés mala suerte no tenés, y entonces te vas a morir más. Así que si yo a un paciente con CID le freno lo que le queda de fibrinolisis, lo que es muy probable que ocurra es que le agrave la isquemia de la microvasculatura. Así que el uso de antifibrinolíticos en CID debe hacerse solamente si yo estoy seguro que en este momento de la enfermedad la hiperfibrinolisis es lo que comanda el cuadro del paciente. Y eso lo puedo saber para estar totalmente seguro a través de el dosaje de dos pruebas que son muy engorrosas, que son el dosaje de la alfa-2 antiplasmina o el dosaje de los complejos plasmina-antiplasmina. Eso desde el punto de vista teórico está muy lindo, desde el punto de vista práctico es muy complicado. Así que, en principio, no usen antifibrinolíticos, excepto que ustedes estén reponiendo plasma, estén reponiendo plaquetas y vean que a pesar de la reposición los valores no mejoran, sobre todo cuando el paciente tiene PDF muy elevado y un dímero D no tan elevado. Son las únicas dos pruebas que van a tener más o menos al alcance de la mano. En ese caso, utilicen el antifibrinolítico. En los demás casos, el resultado puede ser contraproducente. En la obstetricia, en principio, es una situación en donde la fibrinolisis suele estar bastante exacerbada, así que probablemente la mujer con CID obstétrica se beneficie del uso del antifibrinolítico. No siempre, no usaría antifibrinolítico en una mujer que tiene una CID obstétrica a partir de un aborto séptico, por ejemplo. Las demás condiciones de CID en obstetricia, un embolismo amniótico, un desprendimiento de placenta, suelen tener bastante fibrinolisis, pero el aborto séptico sería una condición en obstetricia en donde no lo usaría. Así que lo usaría en obstetricia, pero no en todos los casos. Bueno, Carlos, una vez más agradecido y por supuesto un gran aplauso porque ha sido brillante.